Paul Warner había aprendido a lo largo de años de inviernos solitarios a dejar de esperar que las voces le respondieran. La tierra misma parecía contenta de permanecer en silencio con él. Esa noche, sin embargo, cuando pasó junto al pozo congelado en la curva del camino, vio una figura acurrucada en el borde, pequeña, todavía medio enterrada en la nieve. Por un momento pensó que era un truco de luz o un espantapájaros olvidado. Luego se movió. Ella estaba arrodillada allí, con los brazos alrededor de ella y un chal fino ajustado para protegerse del viento. El resplandor de la linterna iluminó el tenue rojo de sus mejillas y el brillo negro de su cabello cubierto de hielo. Cuando ella levantó la cara, él vio unos ojos almendrados, muy abiertos y temerosos, pero lo suficientemente firmes como para encontrarse con los suyos. Parecía extraña a esta tierra blanca, como tinta derramada sobre la nieve. Se detuvo a unos pasos de distancia. Las palabras se le secaron en la garganta. «Señora», logró decir finalmente. Su voz era suave, cuidadosa, y llevaba una melodía de otro país. «Por favor, solo calor». Una noche, detrás de ella, el cielo se quebró con relámpagos ocultos dentro de las nubes. Pablo vio que sus manos sangraban por el frío. El chal que llevaba estaba roto y sus botas no combinaban. Alguien la había despedido a toda prisa. La estudió un momento más. Su respiración se enroscaba entre ellos como una pared. «La ciudad no es amigable», dijo. «No esta noche. No a extraños». «Lo sé», susurró ella. «Me dijeron que debía seguir caminando». Algo en la forma en que lo dijo trascendió el invierno que había en él. Él asintió una vez, le tendió una mano enguantada y ella lo tomó como una promesa que no creía. La ayudó a subir al caballo, subiendo detrás de él, mientras el alcalde se estremecía bajo su peso. La luz de la linterna oscilaba violentamente mientras cabalgaban, trazando dos sombras que se desvanecían en la tormenta. Cuando llegaron a su cabaña, el viento había aumentado hasta convertirse en un aullido. Empujó la puerta con el hombro y la guió hacia adentro. La habitación olía a humo de pino y polvo. Una cama individual, una mesa rústica, estantes con herramientas, todo desgastado por años de uso y soledad. Se arrodilló para reavivar las brasas moribundas. Ella permaneció de pie junto a la puerta, vacilante, como si no estuviera segura de si sería bienvenida incluso después de haber sido invitada. La luz parpadeante pintó su rostro de ámbar y oro. Ella no era joven como una flor de primavera, pero tampoco era vieja, solo estaba marcada por kilómetros de cosas no dichas. Paul señaló una silla cerca del fuego. «Siéntate y calienta». Sus labios temblaron en algo parecido a un gracias. Ella estaba sentada, con las manos suspendidas sobre la llama, las palmas delgadas como pergamino. Vertió agua de la tetera, añadió pozos de café por costumbre y el olor amargo llenó el espacio. «Tengo pan y frijoles», dijo. «No es mucho». Ella negó con la cabeza. «Suficiente». Comieron en silencio. La nieve golpeó las ventanas una vez. Ella lo miró y dijo como si no se lo confesara a nadie. «Les dije la verdad, no puedo dar hijos». Dijeron: «Ningún hombre debe desperdiciar su nombre por una mujer estéril». Paul Spoon se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Lo dejó lentamente. El fuego estalló. Afuera, un coyote aullaba como un fantasma que se pierde en el camino. Él la miró a los ojos. «¿Tienes un nombre?» «¿Puede Pablo?», respondió, casi avergonzado de oír su propia voz. Después de varios días de silencio, escucharon el viento golpear contra la puerta. Parecía más pequeña cada vez que la ráfaga golpeaba, su sombra temblaba en la pared como la llama de una vela a punto de apagarse. Finalmente, ella se levantó. «Puedo irme al amanecer», dijo. «No deseo molestarte». Él la miró y luego realmente la miró. La delgadez de su cuerpo, la forma en que se aferraba a esa armadura que parecía un chal, el suave desafío aún vivo en sus ojos a pesar del frío. Una vez enterró a una esposa y a un niño.
Recordó la misma mirada en los ojos de su esposa antes de que la fiebre se apoderara de ella. Una súplica silenciosa para permanecer visible incluso cuando todo lo demás se había oscurecido. Se aclaró la garganta. Hay una habitación libre. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta. Su mirada vaciló, sin saber si creer en la bondad cuando se le ofrecía tan claramente. Ella asintió, hizo una ligera reverencia como lo haría su gente y desapareció en la pequeña habitación que estaba más allá del hogar. Paul se quedó sentado solo un rato más. El fuego se atenuó hasta llegar a Coles. Pasó el pulgar por el borde de su taza de café. El sonido era débil y rítmico. No se había dado cuenta hasta esa noche de lo pesado que podía llegar a ser el silencio cuando se compartía con otra alma. Detrás de la delgada puerta de madera, oyó un sonido suave, un sollozo ahogado tal vez, o una oración en un idioma que no conocía. Se quedó mirando el fuego, recordando lo que una vez dijo el predicador. El Señor no envía a nadie por casualidad. Se levantó, colocó otro leño en el fuego y puso su chal roto en la silla junto al calor para que se secara por la mañana. Pasaron las horas. La ventisca presionaba contra la cabaña, respirando y retirándose como una gran bestia cansada. Paul dormitaba en la silla, mientras la llama de la linterna se atenuaba. Soñó con la nieve convertida en ceniza, con voces perdidas en el viento, con una mujer arrodillada junto a un pozo. Cuando se despertó cerca del amanecer, la tormenta había amainado. El mundo exterior estaba enterrado, limpio y quieto. Fue a ver cómo estaba ella. La puerta de la pequeña habitación estaba entreabierta. Ella estaba despierta, sentada junto a la ventana, envuelta en su vieja manta. La luz se derramaba sobre su cabello como la misericordia de la mañana. Ella giró ligeramente la cabeza cuando él entró. Pensé que la nieve nunca pararía, dijo, con una voz apenas más alta que un susurro. Se detiene, dijo, apoyando una mano contra el marco de la puerta. Siempre lo hace, tarde o temprano. Ella sonrió levemente, el tipo de sonrisa que contiene tanto gratitud como incredulidad. Entonces sus ojos se posaron en su regazo. Es usted amable, señor Warner. Pero la bondad se desvanece cuando comienzan los chismes. No dijiste nada porque ella tenía razón. Ya podía imaginarse las conversaciones en el pueblo, las miradas, las risas. Aún así, se encontró respondiendo suavemente. No estoy planeando darle algo de que reír esta noche. Sus hombros se relajaron un poco. El viento exterior cambió, levantando un rastro de nieve del techo como humo que se eleva de un fuego moribundo. Sintió que algo se movía dentro de él también. Algo pequeño, apenas respirando, pero vivo. Mientras retrocedía hacia la sala principal, la voz del narrador podría haber dicho si alguien estuviera escuchando. Pensó que la tormenta la había traído a su puerta. Pero más tarde aprendería que fue la gracia la que lo logró. Y desde un rincón de la pequeña habitación, Mayong susurró unas palabras al amanecer, una que aún no había oído. No puedo darte hijos, pero tal vez pueda darte paz. La tetera empezó a silbar. La nieve afuera brillaba dorada. La historia de ellos había comenzado silenciosamente. La mañana llegó pálida y amplia, el tipo de luz que suavizaba todo lo que tocaba. El humo se elevaba desde la chimenea de Paul Warner como una cinta de perdón contra el cielo magullado. Moung estaba de pie junto a la puerta, envuelta en su chal ahora seco, con su cabello oscuro trenzado cuidadosamente sobre su espalda. La noche había dejado sombras bajo sus ojos, pero algo más brillaba allí también. Una decisión tranquila para sobrevivir el día. Paul se subió al carro para un viaje a la ciudad. ¿Necesitas flores, lámpara, aceite y algunos clavos?, dijo, con voz baja como la grava. Ella asintió, comprendiendo que la habían incluido en el recado del día sin que se lo pidieran. Cuando ella subió al asiento del carro junto a él, notó la forma en que cruzaba las manos en su regazo como alguien a quien le habían enseñado a nunca ocupar espacio.
Las ruedas crujieron al atravesar los surcos semirrocosos y la nieve se derritió formando delgados ríos al lado del camino. Abajo en el valle, la ciudad de Cottonwood cobró vida, las chimeneas humeaban, las puertas crujían al abrirse y la campana de la iglesia sonaba para llamar a los fieles. La gente se giraba al pasar, con miradas que se quedaban pegadas como rebabas. Paul no se quitó el sombrero ante ninguno de ellos. Mayong mantuvo su mirada fija en las lluvias en sus manos. Se detuvieron primero en la tienda general de M. Secried. Paul bajó y la madera crujió bajo sus botas. Mayong la siguió, con pasos ligeros, casi silenciosos. La puerta tintineó, liberando el aire cálido y polvoriento del interior. Detrás del mostrador, Laura Ensley levantó la vista de su libro de contabilidad. Su sonrisa se congeló a mitad de camino. Bueno, ahora, dijo ella, con una voz dulce como la miel podrida. Señor Warner, no esperaba verlo haciendo compañía tan pronto después del año nuevo. La mandíbula de Paul se tensó. Solo necesitamos suministros. La mirada de Laura se dirigió hacia Mayong, observándola. El vestido sencillo, la postura cuidadosa, la quietud extraña que parecía hacer que cada color a su alrededor fuera demasiado fuerte. Lo oigo decir, murmuró Laura. Ella estuvo en la pensión anoche y dijo que no podía darle un hijo a ningún hombre. Pobrecita. No puedo imaginarme qué beneficio le traería eso a un ganadero. La tienda quedó en silencio. Incluso la vieja báscula que estaba sobre el mostrador pareció dejar de crujir. La mano de Paul se flexionó una vez sobre el borde del mostrador. «¿Es cierto, señorita Ensley?», dijo con voz tranquila. «¿Pasas tus oraciones midiendo el valor de las personas como si fueran harina?». Su cara se sonrojó. «No hay necesidad de palabras duras. Solo hablar. Eso es todo». «Bueno», dijo, dejando caer monedas sobre la madera. «Entonces hablemos de uñas y aceite». Mayong se quedó un paso detrás de él, con la barbilla baja. El murmullo comenzó de nuevo en el momento en que se marcharon. La forma como el viento se levanta después de una pausa. Cruel e inquieto afuera el aire mordía más fuerte. Ella caminó a su lado, con la mirada fija en el barro de la calle, hasta que él dijo, «No les debes ninguna vergüenza». Ella no respondió. El sonido del martilleo resonó en el cobertizo del herrero al final de la calle. Al otro lado del camino, un par de mujeres de la iglesia se detuvieron en medio de una conversación para mirar fijamente. Los hombros de Mayong se doblaron ligeramente hacia adentro. Cargaron los suministros en silencio. En el establo, el sheriff Dalton Reeves apareció desde detrás de la barandilla, con el sombrero bajo y el abrigo oscuro por el polvo. «Buenos días, Warner», dijo. «Escuché algunas conversaciones. La gente se preocupa por quién tienes en tu casa». Paul lo miró fijamente. «No es un lugar fácil». «Puede que no, pero este pueblo ha estado un poco sensible desde que llegó la gente de los mineros. No les gusta que nadie parezca diferente. No me gusta que la gente se enfríe», dijo Paul. «Tiene derecho a un incendio, igual que cualquiera». Dalton suspiró. «Simplemente no causes problemas. No puedo apartar la mirada por un tiempo». Paul asintió a medias, subió a la carreta y sacudió la lluvia. Mientras salían, Mayong susurró, «No deberías luchar por mí. También se volverán contra ti». Él no la miró. «Ya se ha encendido. No murió por ello». De vuelta en el rancho, el sol se abrió paso entre las nubes. Un fino oro cortando los campos blancos. Dentro, empezó a desempacar en silencio. Cada movimiento era deliberado. Colocó el saco de harina junto a la pared, llenó el estante con latas, dobló el nuevo percal que él había comprado sin hacer comentarios. Trabajaba como alguien agradecido por las tareas, incluso las pequeñas. Paul la observaba desde la puerta. La casa, antaño hueca como un tambor viejo, parecía volver a vibrar. La tetera silbó. El fuego crepitó. Su sombra se movió por la pared. Se giró de repente,
captando su mirada. ¿Por qué me trajiste? Se acercaba una tormenta, dijo. Pero ahora, dudó, rozando el ala de su sombrero con el pulgar. Ahora creo que la tormenta ya no está afuera. Esa noche, cocinó arroz con la poca sal que les quedaba. El olor llenó la cabaña, extraño y tierno. Había comido frijoles durante años, pero esto era nuevo. Se sentaron uno frente al otro, en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el viento. Susurró a través del alero. En casa, dijo después de un rato, una mujer vale muchas cosas: paciencia, amabilidad, habilidad. Pero aquí solo es su vientre. Tragó el tenedor, deteniéndose en el aire. Aquí, dijo, la gente olvida que la vida puede crecer de otras maneras. Ella ladeó la cabeza, considerando que una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Más tarde, cuando salió la luna, salió. La tierra brillaba plateada. Desde el porche, Paul la vio levantar las manos para atrapar un copo de nieve derretido en su palma. En ese pequeño gesto, vio algo sagrado. Alguien que seguía creyendo en la belleza después de que todo lo demás le había fallado. Al día siguiente, fue sola al arroyo a buscar agua. De regreso, dos mujeres del pueblo se cruzaron en su camino. Una era Laura. Debería saberlo, dijo Laura, con su abrigo ceñido. Los hombres como Paul Warner no son amables por mucho tiempo. Será mejor seguir adelante antes de que la conversación se vuelva más cruel. La voz de Mayón, Unk, era tranquila. La crueldad tiene muchos hogares. He vivido en situaciones peores. Laura parpadeó, sin saber cómo responder. Cuando encontró las palabras, Mayón ya se había alejado, con el balde firme en sus manos. Esa tarde, Paul regresó de arreglar una cerca y encontró la cabaña limpia, un pan fresco enfriándose en la mesa y un pequeño manojo de hierbas colgando sobre la puerta. Había dejado una nota escrita a mano con cuidado. Gracias por el abrigo. Me ganaré el sustento. Tocó el papel como si fuera algo frágil y precioso. Los días pasaron. Poco a poco, los chismes del pueblo pasaron de la indignación a la curiosidad. Los niños la seguían a distancia cuando venía con Paul a buscar provisiones, susurrando sobre sus canciones con su voz suave. La esposa del herrero, al ver que la ayudaba, un anciano que había caído cerca del pozo, murmuró: tal vez no sea del todo mala. Pablo notó estos cambios, pero no dijo nada. Mantuvo su atención en el rancho, las cercas, los caballos, la lenta reconstrucción de una vida que ya había sido destrozada una vez. Una noche, después de apagar el fuego, la encontró sentada cerca del hogar, cosiendo un parche en su abrigo. El hilo brillaba pálido a la luz de la lámpara. Ella levantó la vista brevemente y dijo: «Todavía me miran». «Déjalo», dijo. «No quiero que pierdas la paz». Él sonrió débilmente. «Lo trajiste de vuelta». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, silenciosas pero inconfundibles. Afuera, Coyote cantaba bajo la luna, y las colinas hacían eco de su canción como un viejo él. Ella inclinó la cabeza hacia su trabajo, con las mejillas sonrojadas, y él miró hacia otro lado, fingiendo ajustar los troncos. Cuando finalmente se dio la vuelta, ella había terminado la última puntada y había dejado el abrigo a un lado. «Mañana», murmuró, «volveré contigo. Quiero que me vean de pie a tu lado». Él la estudió, la luz del fuego parpadeando en sus ojos. Algo en él cambió. Respeto, admiración, quizás el primer frágil camino del amor. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Que vea». Afuera, la nieve volvía a caer, fina, susurrando sin cesar. Pero dentro de la cabaña, el calor se intensificaba. La voz del viejo narrador habría dicho: el pueblo medía su valor por lo que no podía dar. Él lo medía por lo que ella seguía dando de todos modos. Y en la quietud antes del amanecer, mientras el viento volvía a golpear la puerta, Mayong se susurró a sí misma: algún día lo verán. Si no a través de mí, entonces a través de él.
La tetera comenzó a zumbar de nuevo, igual que la noche en que ella llegó. Un sonido como el de la vida intentando comenzar de nuevo. La primavera llegó silenciosamente, como si temiera despertar lo que el invierno había enterrado. La nieve disminuyó, la tierra se ablandó y delgadas briznas de verde comenzaron a abrirse paso a través del suelo descongelado alrededor del rancho Warner. Mayong se levantaba temprano cada mañana, envolviéndose en el viejo abrigo de Paul antes de salir a recibir la nueva luz. La escarcha en las cercas brillaba como vidrio hilado, y su aliento se disipaba como humo. Llevaba una lata de conservas en una mano, esparciendo maíz para las gallinas con la otra. El aire aún era lo suficientemente frío como para picar, pero ahora era un frío intenso, lleno de promesas en lugar de castigo. Paul la observaba desde el porche, con el café humeando en las manos. Se había acostumbrado a su presencia, al sonido de sus pies sobre el suelo de madera, a su forma de tararear mientras trabajaba, al suave murmullo de sus oraciones extranjeras antes del amanecer. La cabaña ya no resonaba cuando él hablaba. Su silencio la llenaba, con algo más suave que las palabras. Una mañana la encontró plantando pequeñas hierbas en el huerto junto a la ventana. Las semillas provenían de un atado que llevaba en su chal desde la noche en que la conoció. Menta, dijo cuando él le preguntó. Y Tom, me recuerdan a casa. Se agachó junto a ella, presionando un puñado de tierra entre las palmas. Hogares lejanos, dijo. Ella sonrió levemente. Quizás no tan lejanos cuando recuerdas el aroma. Trabajaron juntos sin hablar. Cuando el sol salió más alto, ella se sacudió la tierra de las manos. Por un instante, sus dedos rozaron su muñeca. Sintió el calor, como un roce, que le llegaba directo al pecho. Ella se apartó rápidamente, con la mirada baja, pero algo había surgido entre ellos, una chispa que ninguno se atrevió a nombrar. Esa noche, él trajo una pequeña caja de hojalata del granero. Dentro había semillas suyas, maíz y frijoles de la cosecha del año pasado. Para el huerto, dijo, si aún estás decidido a quedarte, dote. Ella lo miró, y luego lo miró de verdad. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, la firmeza de sus manos ásperas. Me quedo, dijo ella simplemente, con voz suave pero segura. El día se alargó. Paul trabajaba en el campo mientras Monk cuidaba la casa. A veces, cuando el viento cambiaba, oía su risa mezclada con el cloqueo de las gallinas, y el sonido lo inquietaba de una forma que no podía explicar. Se encontró arreglando pequeñas cosas en la cabaña que no habían necesitado arreglo, apretando bisagras, remendando la barandilla del porche, lijando la mecedora que usaba junto a la ventana. Una vez, después de cenar, se ofreció a enseñarle a hacer dumplings. Él rió, alegando que sus manos eran más aptas para la lluvia que para la masa, pero ella insistió. Juntos, enrollaron las finas láminas, sus manos guiando las suyas. Demasiado grueso, dijo ella en voz baja, presionando su pequeña palma sobre la suya. Debes sentirlo respirar. El pan no respira, dijo él. Ella lo miró con una media sonrisa. Todo lo que alimenta a los vivos respira un poco. Quemó la primera tanda y ella rió. Un sonido leve y sincero que lo sobresaltó. Ambos. Por primera vez en años, él también se encontró riendo. No era una risa fuerte, pero era real. Con la llegada de la primavera, las tormentas comenzaron a azotar las llanuras. Una tarde, las nubes tiñeron el cielo de acero y un trueno retumbó sobre el granero. Paul estaba afuera intentando atar una lona cuando un rayo cayó tan cerca que lo cegó por un segundo. Mayong salió corriendo del porche, con el vestido ondeando al viento. Lo agarró del brazo, gritando algo que él no pudo oír. Juntos, arrastraron las pacas de heno al interior mientras la lluvia comenzaba a azotarlas. Cuando terminó, se quedaron en la puerta del granero, empapados hasta los huesos, respirando con dificultad. La lluvia rugía tan fuerte que ahogaba todo menos sus latidos. El agua le corría por el pelo, por el cuello.
Él extendió la mano sin pensar y le colocó un mechón mojado detrás de la oreja. Ella se quedó paralizada. El mundo pareció contener la respiración. Entonces retrocedió, con los ojos brillantes. «Deberíamos secar la leña», dijo rápidamente, con la voz temblorosa. Él asintió. Se hizo a un lado para dejarla pasar, pero su pecho se llenó de dolor al sentir el espacio que ella dejaba atrás. Esa noche, el fuego ardía con fuerza. Ella se sentó cerca, secándose el pelo con una toalla. Él se sentó frente a ella, fingiendo leer. El silencio entre ellos se hacía más denso con cada crepitar de las llamas. Finalmente, ella dijo: «Cuando truena, recuerdo mi pueblo. El río se inundaba cada primavera. Mi madre decía que significaba que la tierra se llevaba su dolor». Paul la miró por encima del libro. «¿Crees que el dolor se va tan fácilmente?» Ella sonrió levemente. «No es fácil, pero tal vez se ablanda como la tierra después del invierno». Cerró el libro. «Me gustaría creerlo». Afuera, la tormenta amainó. Los últimos retumbos se desvanecieron en las colinas, dejando solo el suave silbido de la lluvia sobre el tejado. Ella se levantó, puso otro leño en el fuego y se volvió hacia él. «Eres amable», dijo en voz baja. «Pero la amabilidad puede ser pesada». «No me importa el peso», respondió él. Su mirada se detuvo en él, insegura y escrutadora. Luego asintió una vez, como si aceptara algo que ninguno de los dos podía nombrar. A la mañana siguiente, llegó una carta, traída por el mozo de cuadra del pueblo. Era del círculo de mujeres de la iglesia. Paul la leyó en silencio mientras Moon estaba cerca. La nota era breve, escrita con letra recatada. Por decencia, la mujer extranjera debería irse antes de que avergüence a la comunidad. Él dobló la carta y la echó directamente al fuego. Mayón. Unk entreabrió los labios y abrió los ojos como platos. «No deberías haberla quemado. No necesité leerla 2 veces», dijo. «Hablarán de todas formas. Pero tú», la interrumpió con suavidad. «Ya has pasado por un infierno. No volverás allí por mí». Se le hizo un nudo en la garganta, su voz apenas un susurro. «No lo entiendes. Su odio no es pequeño». La miró a los ojos. «Tampoco lo es el mío cuando se despierta». La luz del fuego parpadeó entre ellos, tiñendo sus ojos de óxido y tristeza. Por primera vez, vio cuánto dolor cargaba. Un hombre que había perdido más de una vida por la soledad. Esa noche, le dejó un tazón de sopa en la mesa antes de retirarse a su habitación. El caldo era sencillo pero caliente. Lo comió despacio, con el pecho cargado de algo desconocido. Cuando terminó, susurró en el silencio: «Cariño, ya me diste más de lo que sabía que necesitaba». A través de la delgada pared, lo oyó. Se llevó la mano a la boca. Boca, temblorosa. El viento afuera traía un suave zumbido por las llanuras, un sonido como el recuerdo de música antigua. La cabaña contenía la respiración, llena de una calidez que ninguno se atrevía a reclamar. Antes de acostarse, miró por la ventana y lo vio de pie junto al corral, mirando al cielo como esperando una respuesta. La voz del viejo narrador podría haber dicho entonces: «Algunos amores no llegan con fuegos artificiales. Llegan con un silencio que se siente como seguridad». Y mientras el amanecer se deslizaba sobre los campos, ella susurró en su almohada: «Me dijeron que ningún hombre me esperaría. Tal vez nunca conocieron a uno con manos que recordaran el calor». El verano llegó con un viento que olía a polvo y heno calentado por el sol. Las colinas eran doradas ahora, ondulando en la luz lenta, los arroyos bajos y brillantes. Durante un tiempo, La Paz vivió tranquilamente en el rancho Warner. Las gallinas cloqueaban perezosamente en el patio, los caballos pastaban cerca de la cerca y las hierbas de mayón, florecían en la jardinera como pequeños milagros desafiantes. Paul remendaba cercas de día y tocaba melodías suaves en una flauta tallada de noche, un hábito que no había tocado desde antes de que el dolor se arraigara en él.
Ella escuchaba desde su silla junto a la chimenea, con las manos cruzadas en el regazo, los ojos suaves como el crepúsculo. Pero la paz, como Paul sabía, nunca se quedaba mucho tiempo en la frontera. Siempre era prestada, nunca poseída. La primera grieta llegó con un susurro del pueblo. La lengua de Laura Ensley. Había empezado a menear de nuevo, esta vez no en chismes, sino en sermones disfrazados de oración. Un hombre de Dios no debe guardar el pecado bajo su techo, dijo al círculo de la iglesia. Una mujer que no puede tener hijos trae el silencio de Dios a un hogar. Para cuando las palabras llegaron al sheriff Reeves, medio valle ya las había convertido en ley en sus propias mentes. Paul no lo oyó hasta que el sheriff salió una tarde, con su caballo cansado y el rostro serio. Warner, dijo, desmontando. Están planeando una petición. La iglesia quiere que Mayong se vaya para el domingo. Paul estaba junto a la cerca, martillo en mano. El aire estaba quieto pero pesado. El cielo, del color del bronce antes de una tormenta. No ha hecho nada malo, dijo rotundamente. Reeves suspiró. No importa. Quieren el pueblo limpio antes de la feria de la cosecha. Ya sabes cómo es la gente cuando empieza a hablar de pureza. Paul miró al horizonte con la mandíbula apretada. Que se ahoguen con sus propias palabras. No seas tonto, dijo el sheriff. Si te enfrentas a ellos, perderás a todos los amigos que te quedan. El martillo de Paul volvió a caer, clavando el clavo profundamente en el poste. No hay muchos amigos que valga la pena conservar si se mide a una mujer por su vientre. Cuando el sheriff se fue, Mayong salió del granero donde había estado lavando ropa. Tenía el rostro pálido y las manos mojadas. Vino por mí, dijo en voz baja. Vino a advertir, respondió Paul. Ella negó con la cabeza. No, vino a recordarte lo que piensan. Dio un paso hacia ella. No irás a ninguna parte, Mong. Te traigo vergüenza, dijo ella, con la voz ya temblorosa. Hablan de tu difunta esposa. Dicen que la has deshonrado al traerme a su casa. Déjalo hablar, gruñó. Pero ella se apartó de él, abrazándose como si contuviera algo que pudiera destrozarla. No lo entiendes. En mi antiguo pueblo, a mí también me expulsaron. No por pecado, sino por vacío. Una mujer que no puede dar vida, es tratada como la muerte misma. Paul quería decir algo, cualquier cosa. Pero las palabras se le clavaron como espinas en la garganta. En cambio, extendió la mano, descansándola suavemente sobre el hombro de ella. Ella no se inmutó, pero tampoco se inclinó hacia él. Permanecieron en silencio, el sol se ponía tras ellos, los campos se volvían rojos como la sangre. Esa noche, ella empacó un pequeño bulto. La encontró antes del amanecer junto a la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, con la respiración agitada por correr. Sus ojos brillaron en la penumbra. Ya has hecho suficiente. No dejaré que te hagan daño por mí. ¿Crees que esto es bondad?, espetó. ¿Crees que te ayudo por lástima? Ella bajó la mirada. ¿Entonces por qué?, exhaló profundamente. Porque cuando estás aquí, recuerdo cómo suena la paz. Y no voy a dejar que me la roben también. Un trueno sordo resonó por las llanuras. La tormenta que se había estado gestando durante días finalmente amainó. El viento azotó el valle, desgarrando su chal, azotando su cabello contra su rostro. Paul, dijo ella, con la voz casi perdida por el viento. Te mereces una esposa que te dé hijos que lleven tu nombre. Él se acercó, la lluvia los empapaba a ambos. ¿Crees que eso es lo que quiero? Tuve eso una vez y lo enterré en el suelo. ¿Crees que una casa llena de fantasmas es mejor que una mujer que la hace sentir viva de nuevo? Un relámpago brilló y por un momento el mundo se volvió blanco. Vio lágrimas en sus mejillas, no de miedo, sino de la verdad que ella no quería creer. Ella lo miró a través de la tormenta. Lo perderás todo, entonces sonrió, una sonrisa cansada y dolorida. Ya se perdió de una vez.
Esta vez lucharé por conservar lo que queda. La lluvia cayó más fuerte. Ella dejó caer su paquete. La tela se esparció sobre el barro. Paul se inclinó, lo recogió, lo puso en sus manos y dijo en voz baja: «Quédate. Eso es definitivo». Durante mucho tiempo ella no respondió. Entonces, lentamente, ella asintió y él tomó su mano, guiándola de regreso a la cabaña mientras el trueno se alejaba. Cuando entraron, el fuego se había apagado. Se arrodilló para encenderlo de nuevo, con las manos temblando ligeramente. Ella lo observó con expresión ilegible. «Te cansarás de defenderme», dijo en voz baja. «Tal vez», dijo. «Pero prefiero cansarme de luchar por algo justo que quedarme tranquilo en la cobardía». Pasaron los días. La tormenta dio paso al calor. La petición alcanzó 30 firmas pero no llegó más lejos. Reeves se negó silenciosamente a entregarlo. La gente todavía susurraba cuando pasaba por la ciudad, pero ahora susurraban más suavemente. Algunos incluso empezaron a ablandarse. Un niño se enfermó en la tienda general, con fiebre y temblores. Monk se había entrenado hace mucho tiempo en hierbas y preparó un té amargo que lo sacó del abismo. Su madre lloró cuando el niño abrió los ojos. La noticia se difundió. «La mujer china lo salvó», dijo alguien con hojas y amabilidad. Después de eso, las mismas personas que una vez cruzaron la calle comenzaron a asentirle a Paul nuevamente, incómodos pero no hostiles. La tensión desapareció del aire, lenta como la savia de una herida. Una tarde, cuando el calor disminuía, Monk se quedó en la puerta, mirando el horizonte. El cielo se puso rosado. Ella se volvió hacia Paul. «¿Te arrepientes?» Él levantó la vista del lugar donde estaba afilando su cuchillo. «¿Arrepentimiento de qué?» «Manteniéndome aquí». Él estudió su rostro. La gracia cansada. La forma en que se mantenía erguida incluso cuando se sentía pequeña. «Lo único que lamento es no haberte encontrado antes», dijo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. El silencio entre ellos era profundo y vivo. Más tarde, mientras lavaba los platos de la cena, de repente dijo: «Cuando llegué por primera vez, pensé que eras un hombre de pocas palabras porque no te importaba hablar. Ahora sé que solo estabas esperando ser escuchado». Él sonrió débilmente. Quizás ambos lo éramos. El final del verano trajo un nuevo ritmo a sus días. Ella comenzó a visitar la iglesia nuevamente, no para adorar, sino para limpiar. Las mismas mujeres que una vez la habían llamado impía ahora la observaban fregar los escalones en silencio. Laura Ensley llegó una mañana, torpe y con la cara roja. «No tienes que hacer esto», murmuró. Mayong secó su trapo. «Lo sé. Por eso lo hago». Por primera vez, Laura no tuvo respuesta. A finales de agosto, el rancho estaba prosperando. La cosecha parecía fuerte y los caballos saludables. Una tarde, Paul se sorprendió riendo cuando ella lo regañó por dejar rastros de barro en la casa. El sonido lo sobresaltó a ambos. Esa noche, se sentaron afuera, bajo un cielo salpicado de estrellas. Las cigarras zumbaban y el aire olía a salvia. Le contó sobre su primera esposa, cómo murió por la fiebre, y cómo el silencio posterior casi lo volvió loco. Mayong escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella dijo suavemente: «Entonces tal vez me enviaron a llenar el silencio con algo más suave». Se giró hacia ella, sus ojos brillando a la luz de la linterna. «Quizás eso es el amor, Mayong. Solo alguien lo suficientemente tranquilo para escuchar». Su mirada sostuvo la de él por un largo momento antes de apartar la mirada, con las mejillas sonrojadas. El viento cambió, trayendo consigo el sonido distante de la campana de la iglesia. Luego se puso de pie y se cepilló la falda. «Mañana empieza la feria», dijo. «Voy a hornear algo para la mesa». Él también se levantó. «¿Crees que te dejarán?» «Se lo comerán», dijo con una pequeña sonrisa cómplice. «No necesitan saber quién lo horneó». Cuando ella entró, él se quedó en el porche, escuchando cómo sus pasos se alejaban.
En algún lugar dentro de él, la escuchó tararear, una melodía que no conocía, suave y llena de anhelo. Cerró los ojos y dejó que el sonido lo atravesara. La voz del narrador podría haber murmurado. Luego le quitaron su orgullo, su nombre, su lugar entre la gente, pero no su gracia. Y la gracia una vez arraigada, no mueras fácil. La luna subió alto y Paul susurró en la noche. Si vuelven, tendrán que pasar por mí primero. Desde la ventana abierta, la voz de Mayón, Unk, llegaba tierna y segura. Ya lo hicieron, Pablo. Y aún así sigues de pie. El aire se quedó quieto, cargado como si la tierra misma contuviera la respiración. En ese silencio, algo invisible se instaló entre ellos. No miedo, ni desafío, sino la tranquila certeza de pertenecer. El otoño se extendió por las llanuras en una extensión larga y dorada. Los campos estaban cargados de cosecha. El aire lleno de paja y olor a grano maduro. Moung avanzaba a lo largo de los días con una tranquila firmeza, con las mangas arremangadas y el cabello bien atado. Las escaleras de la ciudad se habían suavizado hasta adquirir algo parecido al respeto. Algunos incluso saludaron su nombre, aunque todavía en susurros, como si la gracia fuera algo que necesitaba ocultarse. Se había convertido en el tranquilo centro del rancho Warner. Las hierbas que plantó en primavera se habían extendido salvajemente, la menta se derramaba en la tierra y el tiempo trepaba la cerca. Paul dijo poco al respecto, pero a veces, cuando ella no estaba mirando, se detenía cerca del jardín y respiraba profundamente, como lo hace un hombre cuando algo le recuerda que todavía está vivo. Las noches se habían vuelto frescas. Trabajaron más tarde de lo debido, trillando y apilando, buscando las últimas horas de luz. Una tarde, Paul la vio tropezar cerca de la escalera de Haloft, con el rostro pálido bajo el parpadeo de las linternas. Él la atrapó del brazo antes de que ella cayera. «Has estado presionando demasiado», dijo. «Estoy bien», insistió ella mientras se quitaba la paja de la falda. «No mientas», dijo suavemente. «Tus manos tiemblan». Ella dudó y luego miró sus palmas. Las ampollas, el enrojecimiento. «No estoy acostumbrada a la abundancia», susurró. «Me da miedo». Él no respondió, simplemente la tomó por los hombros y la guió hacia la cabaña. «Siéntate», dijo, «mientras vas a buscar agua». Ella obedeció, sin palabras, con los ojos llenos de una dulzura que no había sabido pedir. Cuando él se arrodilló ante ella, envolviéndole un paño alrededor de la muñeca, ella murmuró, «Me tratas como si fuera frágil». Él sonrió débilmente. «No lo eres. Pero de todas formas me gustaría evitar que te rompas». Por primera vez, ella no miró hacia otro lado. Su mirada se quedó fija en él, firme, como si estuviera memorizando algo que nunca pensó poseer. Ternura. Los días transcurrieron con un ritmo de tranquila gracia. Ella se levantó antes del amanecer y él también empezó a despertarse temprano, solo para verla encender la estufa. A veces compartían el desayuno sin palabras. El sonido del café hirviendo llenaba la habitación con una especie de paz que no necesitaba explicación. Luego vino el niño. Una tarde fría apareció un jinete del pueblo. Polvo en sus botas, un bulto en sus brazos. Paul lo recibió junto a la valla, cauteloso. El hombre, sobrino del predicador, se movió inquieto. «Lo dejaron anoche en las escaleras de la iglesia», dijo, cuando tenía apenas 2 años. La señora dijo que podría llevárselo hasta que encuentren un hogar adecuado. Paul miró al niño, con los ojos hundidos, envuelto en una vieja colcha. «¿Quién te dijo eso?» El hombre se encogió de hombros. «Laura sobre todo». Ella dijo, «Tu mujer tiene el toque de una madre». Aunque él se detuvo, pero las palabras no dichas quedaron ahí. Aunque ella no pueda soportar las suyas, la voz de Paul se escuchó baja. «Puedes dejarlo aquí». Cuando llevó al niño adentro, Mayong se quedó paralizado. Los pequeños dedos del niño se extendieron hacia su rostro, curiosos.
Ella dudó solo un momento antes de levantarlo en sus brazos. Él se aferró a ella al instante, enterrando su rostro contra su hombro. Su voz era apenas un suspiro. Está ardiendo de fiebre. Pablo fue a buscar agua y empapó un paño. Trabajaron juntos durante toda la noche, ella susurrando canciones de cuna, él caminando de un lado a otro cerca del fuego, la preocupación grabando nuevas líneas en su frente. Cuando amaneció, la fiebre también. El niño se movió, tosió una vez y luego suspiró y se durmió. Paul se sentó exhausto. Mayong todavía sostenía al niño y lo mecía suavemente. La primera luz tocó su cabello, rodeándolo de un halo dorado. Ella miró al niño con algo más profundo que alegría. Reverencia, tal vez una especie de milagro que no se atrevía a nombrar. Cuando levantó la vista, las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Lo ves? Ella susurró. Dios envía la vida de otras maneras. Pablo no podía hablar. Él solo asintió. Los días se convirtieron en semanas. El niño, a quien llamaban Luke, empezó a reír de nuevo, caminando detrás de Mayong a donde quiera que ella fuera. La siguió al jardín, a la cocina, incluso al granero. Ella le enseñó a alimentar a las gallinas y a soplar los dientes de león. Cuando él lloraba, ella le cantaba en su propia lengua, con un sonido suave como el viento sobre las lágrimas. Paul los observó desde el porche, con un dolor silencioso llenándole el pecho. Una noche, mientras arropaba al niño, él le dijo, «Lo has hecho sonreír de nuevo». Ella se giró. Él sonríe porque sabe que lo quieren. ¿Crees que se quedará? Pablo preguntó. No lo sé, dijo ella. Pero si debe irse, irá, habiendo conocido el amor. Ya es suficiente. La miró durante un largo rato. ¿Crees que el amor puede ser suficiente? Ella sostuvo su mirada. Fue para mí. El silencio se apoderó de todo y ninguno se atrevió a decir cosas. Semanas más tarde, el mismo predicador escribió para comunicar que los padres del niño habían fallecido en un accidente de carro. La iglesia puede enviarlo al este, dijo. O si deseas conservarlo, puedo hacerlo oficial. Paul miró a Mayong. Ella estaba parada en la puerta, Luke aferrado a su pierna. Sus ojos brillaban. Habló sin dudarlo. Nos lo quedaremos. El predicador asintió, tocándose el sombrero. Luego me ocuparé de los papeles. Después de irse, Paul se volvió hacia ella y le preguntó, ¿estás bien con esto? Sus labios temblaron, estoy más que bien. Ella miró al niño y susurró, él es la semilla que nunca existió y aún así creció. Esa noche, los tres compartieron la cena a la luz de la lámpara. Luke se quedó dormido en el regazo de Mayong, con su pequeña mano enredada en su manga. Paul se sentó frente a ella, observando el suave subir y bajar de la respiración del niño. «Qué curioso», dijo Paul en voz baja. «Solía rezar por tener hijos. Nunca pensé que la respuesta llegara así». La voz de Mayong, era apenas un susurro. Tal vez Dios espera para darnos lo que finalmente podemos ver. Extendió la mano sobre la mesa, su mano callosa cubrió la de ella. Ella no se apartó. Por primera vez, el silencio entre ellos se sintió pleno, como una promesa en lugar de una ausencia. Afuera, el viento traía el aroma a humo de leña y tierra, el olor de finales que se convertían en comienzos. Más tarde, cuando el niño se movió y empezó a llorar, Paul se levantó primero. «Yo lo traeré», dijo. Pero Mong negó con la cabeza. «Déjame». Ella llevó a Luke a su pequeña cama, tarareando suavemente hasta que volvió a dormirse. Cuando ella se volvió, Pablo estaba de pie junto a la puerta, observándola como si viera algo sagrado. Habló en voz baja y áspera. «Te lo dije, cariño. Tendríamos hijos. Solo que tardó un poco más. Eso es todo». Ella sonrió entonces, la primera sonrisa que llegó a su alma. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de paz. En el silencio que siguió, la voz del narrador podría haber dicho,
El mundo una vez la midió por lo que ella no podía dar. Pero él vio lo que nadie más vio, que a veces la mayor cosecha del amor viene de un suelo estéril. Afuera, las estrellas ardían constantemente sobre la pradera y el viento susurraba a través del trigo como un himno. Mayón permaneció de pie junto a la ventana mucho tiempo después de haberse ido a dormir, observando la luz de la luna derramarse sobre el rostro dormido del niño. Tocó el vaso y se susurró a sí misma: quizás así es como la vida nos perdona. No con milagros, sino con misericordia. Y en algún lugar detrás de ella, la voz de Paul se escuchaba somnolienta desde las sombras. Vamos, cariño. Ya amanece. El mundo te necesitará de nuevo pronto. Ella se giró, con una risa apenas perceptible escapando de sus labios, y cruzó el suelo hacia él, hacia el calor, hacia el hogar que había tardado años en florecer. El fuego se atenuó, dejando solo el resplandor de las brasas, pequeñas llamas rojas y,